que yo digo. El Espíritu Santo, dice el Catecismo de la Iglesia, el Espíritu Santo con su gracia es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es que te conozcan a ti, el único verdadero y a tu enviado Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. ¿Se acuerdan San Gregorio Nacianceno, que hablamos la semana de él amplio? El teólogo explica esta progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. ¿Se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? Cuando San Gregorio Nacianceno explicó que el Padre es el primero que se revela, pero el Hijo está implícito en el Padre y el Espíritu Santo está implícito en el Hijo. O sea que es una revelación progresiva. Dice, pero fíjate qué interesante lo que dice la Iglesia, dice, es el primero que nos despierta en la fe. Sin embargo, es el último en la revelación de las divinas personas. Porque es el primero que nos despierta en la fe. ¿Cuál es el sacramento de la fe? El bautismo. Hablamos la semana pasada. El bautismo es el sacramento del Espíritu Santo. Aunque el sacramento del bautismo es el que comienza en nuestra alma la inhabitación de la Trinidad, como decía la Beata Isabel de la Trinidad. Esa inhabitación, que la Santísima Trinidad viene a habitar en nosotros. Comienza en el bautismo. Pero comienza por medio de ¿qué? Del Señor Espíritu Santo. Todos los sacramentos, aunque son obras de Cristo, vienen a nuestra vida a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por eso, no es así, pero si pudiéramos tener una idea humana para entender las obras de las tres divinas personas, lo dijimos la semana pasada, es que el Padre obra ¿en qué? En la creación. ¿El Hijo en qué obra? En la redención. ¿Y el Espíritu Santo? En la santificación. O sea, ya, pues, no es así, pero para que tengan una idea, ya pasó la obra del Padre, ya se concluyó o se está concluyendo en el cielo la obra del Hijo. ¿En plena obra de quién estamos? En la obra del Espíritu Santo. Podemos decir que estamos en la era del Espíritu Santo, por eso es el Señor de la Iglesia. El Espíritu Santo es el Señor de la Iglesia, porque esta es la era del Espíritu Santo. Es todo lo que la Iglesia actúa, aunque actúa por la obra de Cristo, viene a nosotros por la acción del Espíritu Santo, que decía San Gregorio Nacianceno, que aunque es el primero que nos introduce a la vida divina, es el último de la revelación, porque es el último revelado, por orden Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sigue diciendo la Iglesia en el punto 685, creer en el Espíritu Santo es por tanto profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad Santa, consustancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria, en tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo, sino en la economía divina. Son dos cosas diferentes, que eso nos dice el símbolo de Nicea-Constantinopla, que es consustancial al Padre. ¿Qué es lo que quiere decir que es consustancial? Que es de la misma sustancia. Así como todos nosotros somos de la misma sustancia. ¿De qué sustancia somos nosotros? Humana. El Espíritu Santo de la misma sustancia del Padre, de sustancia divina, la misma. Lo que es el Padre es el Hijo y es también el Espíritu Santo. Si Dios es persona, el Hijo es persona, el Espíritu Santo es persona. Si el Padre es Dios, está de la sustancia divina, el Hijo es de sustancia divina, el Espíritu Santo es de sustancia divina. El misterio de la Trinidad, que ni se tomen el trabajo de pensar en él, porque nunca lo van a llegar a conocer. Recuérdense lo que les he dicho 1.000.000 de veces, la Trinidad no se estudia, se adora. La Trinidad solamente se adora. Olvídense de estudiarla. Y dice aquí estas dos palabras. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria. Teología, el conocimiento de Dios de la Trinidad, los estudios de la Trinidad. Dice, la Iglesia no te va a hablar, el catecismo no te va a hablar de la teología trinitaria. Te va a hablar de la economía divina. ¿Qué cosa es la economía divina? ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? O sea, son dos tipos de estudios. La teología estudia quién es el Espíritu Santo. El catecismo nos va a hablar no de quién es el Espíritu Santo en el misterio de Dios, sino qué hace el Espíritu Santo en mi vida. ¿Cómo se llama ese hacer del Espíritu Santo en la vida de nosotros? La Trinidad, economía divina, que cómo obra el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Los nombres que se le han dado al Espíritu Santo en toda la historia de la Trinidad desde los primeros tiempos, implican que el Espíritu Santo es una persona. San Juan 14, 16 y Juan 16, 7
dicen claramente, llaman al Espíritu Santo el Consolador. Juan 14:16 y Juan 16:7, ¿cómo llaman al Espíritu Santo? Consolador. Es uno de los títulos que más se usa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿por qué el Espíritu Santo nos consuela? ¿De qué nos consuela el Espíritu Santo? Él nos restituye la gracia. Consuelo es cuando alguien pierde a alguien. Por ahí lo dijeron. Rosana lo dijo. El Espíritu Santo nos consuela de la pérdida física de Cristo en la tierra. Por eso Jesús sube al cielo, ¿y quién desciende? El Espíritu Santo nos viene a consolar de esa ausencia, aunque Jesús está en la Eucaristía sacramentalmente, pero estamos hablando de la presencia de Jesús caminando como cada uno de nosotros. Esa presencia que cuando los apóstoles vieron a Jesús subir al cielo, les pareció que la tierra se había quedado vacía. 3 años caminando con el maestro se va, ¿y cómo se quedaron ellos? Sin saber a dónde ir. Por eso el Espíritu Santo se llama el Consolador, es ese que nos consuela, porque viene a llenar nuestra vida. Y no solo nos viene a llenar nuestra vida, que nos presenta a Cristo de una forma diferente. ¿Cómo nos presenta el Espíritu Santo ahora a Cristo? ¿De qué forma? Sacramental. Es verdadera la presencia física, de eso no hay duda, pero ya no es Jesús con los ojos, la cabeza que veíamos con los ojos físicos. Ahora tenemos que verlo a través de los ojos de ¿qué? Del Espíritu, los ojos de la fe. Por eso la presencia física de Jesús es presencia física. ¿Pero de qué forma? Sacramental en la iglesia. Sacramentum quiere decir misterio. De una forma misteriosa. Y hasta quién es el Señor de la Eucaristía, quién es el que hace que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. El Espíritu Santo. Por eso la gente, los protestantes que me dicen, ¿y por qué ustedes creen que es imposible pensar que un pedazo de pan y un pedazo de vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo? Yo le decía, si el Espíritu Santo en el vientre vacío de María, sin participación de hombre, pudo poner la segunda persona de la Trinidad, puede convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, porque es el mismo Espíritu Santo. Por eso es lo que siempre les he dicho a ustedes cuando les explico la Eucaristía. Cada Eucaristía es una encarnación. Porque así como Jesús se encarnó en el vientre de María, Jesús vuelve a encarnarse en el altar, bajo la apariencia de pan y de vino. Por eso la Eucaristía es toda la vida de Cristo, porque cada Eucaristía es una epifanía. Epifanía quiere decir una manifestación para que sea adorado. Cada Eucaristía es en Calvario, la muerte de Cristo, lo hemos estudiado. Cada Eucaristía es la resurrección de Cristo. O sea, toda la Eucaristía es la acción de la vida de Cristo de forma sacramental. El Espíritu Santo muestra que es una persona. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová y hasta algunas iglesias cristianas nuevas niegan que el Espíritu Santo es una persona. Las iglesias nuevas pentecostales ya no son trinitarias, son unitarias. Hay muchísimas iglesias protestantes pentecostales que niegan la Trinidad. Y aquí en Miami, no sé si Mildred sigue en el closet. Para los que están viendo esto no quiere decir que está metido en un cuarto allá atrás, no vayan a pensar nada mal. Pero Mildred una vez me llamó aterrada, porque había un pastor aquí en Miami, hace 2 o 3 años, un pastor aquí en Miami, en el radio en Miami, maldiciendo la Trinidad. Y Mildred se debe acordar, que hablaba en lo que ahora es radio, ¿cómo se llama? No, antes era Radio Fe, ahora se llama... No, esta radio, está la Radio Bambí, la cubanísima, ¿cómo se llama la otra? La Poderosa. Ahí tenía un programa por la mañana que estaba maldiciendo la Trinidad, un pastor pentecostal. Porque ahora ellos son unitarios, creen, es una herejía de los siglos I, creen que una sola persona de Dios se manifiesta en diferentes formas. Eso es totalmente una herejía. El Espíritu Santo es una persona, y la primera que vamos a ver es cómo el Espíritu Santo se asocia con personas también. Por ejemplo, en San Mateo 28, sobre todo los testigos de Jehová andan de puerta en puerta negando que el Espíritu Santo es una fuerza. Ellos dicen que el Espíritu Santo es como la electricidad, dicen ellos. En San Mateo 28, versículo 19, dice Jesús: vayan pues
y hagan discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos el Espíritu Santo asociado ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Ahora pregunto, ¿el Padre es una persona? ¿El Hijo es una persona? Pues el Espíritu Santo es una persona porque está asociado con otras dos. Y fíjate lo curioso que dice San Mateo 28, 19. Vayan pues y hagan discípulos en toda la gente, bautizándolos en el nombre. No dice en los nombres. No dice en los nombres. Dice en el nombre. Él es singular. En el nombre. ¿Y qué nombre dice? Un nombre que es tres personas. Allá hay una referencia tremenda al misterio de la santidad. Entonces, por asociación, el nombre del Espíritu Santo se asocia también con dos personas. En Hechos 15, busquen Hechos 15. Y hace tiempo que no utilizamos físicamente la Biblia, aunque yo sí la uso, pero ustedes que no buscamos. En Hechos 15, 28, en Hechos 15, 28, dice que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerle más carga que éstas sean indispensables. ¿Quiénes están hablando aquí? Los apóstoles en el concilio de Jerusalén. ¿Qué dicen los apóstoles? Hechos 15, 28, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerle más carga. O sea, se está asociando los apóstoles ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Son personas los apóstoles? Por asociación también el Espíritu Santo es. Y vamos a verlo después cuando lleguemos ahí, que el Espíritu Santo también decide. Porque dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Una fuerza no decide. ¿Quién es el único que puede decidir? Una persona, es que inclusive una persona que está en estado vegetal o una persona que tiene problemas mentales no tiene capacidad de decisión, solamente una persona. Aquí lo vemos bien claro. Segunda de Corintios, segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13. Capítulo 13. Dice, versículo 13, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Vemos otra vez el Espíritu Santo relacionado ¿con quién? Con la gracia del Padre, la comunión, y junto con la comunión del Espíritu Santo, el amor del Padre, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu Santo. Lo vemos asociado también a personas. Vemos que el Espíritu Santo, podemos decir que es persona porque tiene asociación ¿con quién? Con personas, con los apóstoles, con el Padre y con el Hijo. Entonces, por asociación, y no se lo olviden, por asociación, podemos decir que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una emanación, no es un fantasma, es una persona. Pero también el Espíritu Santo tiene características personales. El Espíritu Santo tiene características personales. Lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, si ustedes no lo quieren buscar, como se demoran tanto en manejar la Biblia, y eso es una señal de que no la manejan nunca. Porque si usted hay una persona, coge el timón del carro, y el carro se le va para aquí, y se le va para allá, y se apaga, y choca con una mata, ¿qué es lo que quiere decir? Que no maneja. Si ustedes andan buscando los Corintios y no lo encuentran por ningún lado, es que ustedes no están acostumbrados a manejar la Biblia. Esperando que se callen para decirlo. Acuérdate de las reglas que ustedes hablan, yo no hablo. Eso me lo enseñó mi abuelita cuando era chiquito. Que cuando las personas mayores hablan, los demás se callan. Ustedes son niños aquí, yo soy la persona mayor, así que yo hablo y ustedes se callan. Primera de Corintios 2, versículo 10. Dice lo que dice Pablo. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Vemos primero aquí una característica de persona del Espíritu Santo. ¿Qué característica es? Inteligencia. ¿Una fuerza puede ser inteligente? No. Eso que dicen que la naturaleza es inteligente, la naturaleza no es inteligente. ¿Un ciclón es inteligente? No, un ciclón se mueve de acuerdo a las altas y las bajas presiones, pero él no decide para dónde coger. Sin embargo, aquí dice bien claro San Pablo que el Espíritu Santo revela. O sea, revela, para revelar algo hay que tener inteligencia de lo que tú vas a revelar.
Porque si yo le digo, le voy a revelar algo, me paro aquí, le digo una salta disparate, ¿qué le revelé? ¿Qué cosa le revelé a ustedes? Nada. O si vengo y le digo, les voy a revelar algo, Cristo salva. ¿Qué les revelé yo a ustedes? Nada, hay que tener inteligencia para una revelación. No solo hay que ser inteligentes, sino fíjate lo que dice. Y esto es versículo de 1 Corintios 2:10, importantísimo. Dice, el Espíritu todo lo sondea. Dice que todo lo sondea. Fíjate hasta lo que sondea. Hasta las profundidades de Dios. Eso es tremendo. El único que penetra. Hay otras versiones bíblicas que me gustaban porque dice, penetra hasta las entrañas de Dios. Que decía hasta lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es el único que puede conocer las entrañas de Dios. Y como el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios, por eso que de ese conocimiento que él tiene de lo profundo de Dios, nos los da a ¿quién? A cada uno de nosotros. Por eso tú te aburres de leer y veces algo y tú no entiendes nada. De buena primera invocas al Espíritu Santo, de buena primera todo se te corre, cosas que tú no entendías nunca, un día tú lo ves tan fácil, porque el Espíritu Santo se está comunicando aquello que él encontró ¿dónde? Las entrañas de Dios. Y ahora que me pregunto, ¿quién puede sondear la profundidad de Dios? Dios mismo. Ninguna fuerza externa. Se dice que ni siquiera Cristo es lo único que ha entrado a la presencia de Dios. Aquí no es entrar a la presencia, aquí es entrar ¿a dónde? A las entrañas de Dios. Solamente Dios, y un Dios que es una persona. O sea, vemos en Corintios 2, 10, 11, que el Espíritu Santo tiene inteligencia. Piensa, determina y tiene propósitos. Vamos a ver también en Primera de Corintios 12, capítulo 8. Primera de Corintios 12, capítulo 8, dice, porque a uno se le da por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu. O sea, vemos aquí que el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Da. El Espíritu Santo da. Si el Espíritu Santo da, ¿qué es lo que quiere decir? Que tiene voluntad. Solamente una persona que tiene voluntad puede dar. Ustedes conocen a alguien que está catatónico. Una persona catatónica, una persona que está en estado vegetativo, ¿puede dar algo? No. O sea, una persona que da es una persona que tiene voluntad, que sabe que lo que posee y sabe que eso que posee lo puede dar. Él da a los cristianos todos los dones que dio desde el principio y los sigue dando. Y lo que dice el versículo 11 es muy importante. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolo a cada uno en particular según su voluntad. Ahí lo dice bien claro, el Espíritu Santo tiene voluntad. Porque Él da no a lo loco, no es una piñata que Él tira a ver lo que cae. A cada cual, evalúa a cada cual, y a esa persona que evalúa, le da según su voluntad. Y ese es el problema que lo veremos después cuando estudiemos los dones. Ese es el problema con los dones, que tú no puedes rechazar don que te dé, ni buscar don que no te dan. Porque el don que te dan proviene ¿de qué? De la voluntad del Espíritu Santo. ¿Qué es lo único que uno puede hacer con los dones? Aceptarlo y usarlo. No buscar el que no tiene y no usar el que te dieron. Es un gran pecado no usar el don que te da el Espíritu Santo. Y es un gran pecado ambicionar un don que a ti no te dieron. Recuérdate que todos esos dones vienen a ti por la voluntad. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene inteligencia y el Espíritu Santo tiene voluntad. Vamos a ver Romanos 15. Romanos 15. Romanos, la primera carta que está después de los Hechos de los Apóstoles. En Romanos 15:30, dice San Pablo en Romanos 15:30, les suplico, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchen juntamente conmigo en sus oraciones, rogando a Dios por mí. O sea, San Pablo dice, les suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el, ¿qué cosa? Amor del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el amor? Una emoción. El Espíritu Santo ama. Luego, entonces el Espíritu Santo tiene ¿qué cosa? Emociones. Estamos viendo ya que el Espíritu Santo tiene inteligencia. ¿Tiene qué cosa? Voluntad. Ahora vimos que tiene emociones. Ama. Pero vamos a ver más todavía. En Efesios 4. En Efesios 4. Y esta palabra de la carta
a los Efesios, es bien interesante. Efesios 4:30. Este es el problema de tener estampas en la Biblia. Dice que en el Siervo de Cristo Vivo dicen que no se puede tener estampas en la Biblia, pero no es porque sea malo, sino porque cuando tiene una pila de estampas, que es que abres una página, se te caen 6 o 7, y entonces tienes que estar recogiendo las estampas que se te caen. En Efesios 4:30 dice San Pablo: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. No entristezcan al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se puede entristecer. Fíjate, el Espíritu Santo tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene emociones, ama. El Espíritu Santo se entristece. Vamos a la epístola a los Hebreos, que es la última de las epístolas de San Pablo. Hebreos 10. Hebreos 10, 29. Y esto sí es tremendo. Anoten ahí Hebreos 10, 29. Dice: cuanto más severo castigo piensan cuán más severo castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que le santificó y ultraje al Espíritu Santo de la gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo haré lo merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Fíjate lo que dice San Pablo, que dice que el Espíritu Santo va a haber un gran castigo para el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza. Pero dice que también va a haber un castigo terrible para que quien ultraje al Espíritu Santo. Luego entonces, ultrajar, insultar, quiere decir, el Espíritu Santo puede ser insultado. Repetimos esta letanía para que por lo menos que se recuerden hasta las 11 de la noche. El Espíritu Santo tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene emociones, como cuáles, como amar, se entristece y puede ser insultado. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 12. San Mateo, y apréndanse esto, lo pónganlo en una listita en la parte de atrás de la Biblia, en una lista para cuando los testigos de Jehová le vengan a decir que el Espíritu Santo es una fuerza. San Mateo 12, capítulo 31. San Mateo 12, capítulo 31. Y esto anótenlo también con rayas amarillas, rojas, verdes, con todo lo que tengan. San Mateo 12, 31. Dice Jesús: por eso les digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. El Espíritu Santo puede ser ofendido. Y fíjate lo que dice: la ofensa de Cristo se perdona, y la ofensa del Padre se perdona. La ofensa del Espíritu Santo no se perdona. Y fíjate lo que aclara: ni en esta vida ni en la otra. Eso hay que decir jamás. Ahora tú me dices a mí: se puede ofender a la persona del Padre, se puede ofender a la persona del Hijo, y a una fuerza no se puede ofender. ¿Tiene sentido eso? No, ¿por qué no se puede ofender al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu santificador. Cuando tú ofendes al Espíritu Santo, estás ofendiendo la santidad del mismo Dios. Anoten ese versículo. Y se ha discutido mucho qué cosa es la ofensa contra el Espíritu Santo. Esa ofensa que no se perdona. De todo lo que he leído del Espíritu Santo, la ofensa del Espíritu Santo, hay dos líneas, porque como Jesús no especifica cuál es el pecado imperdonable, y hay personas que se aterrorizan con esto. Pero primero que nada, usted tiene que tener en cuenta una cosa: para que haya pecado, para que uno tenga pecado, ¿qué es lo primero que uno tiene que tener? Conciencia de pecado y voluntad de pecar. Si tú no tienes conciencia de pecado, no es pecado.
Si tú no sabes que algo es pecado y tú lo hiciste sin saber que es pecado, no hay pecado. Ahora, ojo, si tú haces algo creyendo que es pecado y no es pecado, es pecado. Porque es la conciencia que tú tienes de ofender a Dios. ¿Ustedes entienden eso? Hay gente que me ha dicho, yo no sabía que eso era pecado. Si tú de verdad no sabías, nunca nadie te dijo que era pecado, eso no es pecado. Porque hay que tener conciencia de pecado. Y segundo, que hay que tener voluntad de querer pecar. Yo sé que es pecado y lo voy a hacer porque a mí me da la gana. Si tú no conoces qué es el pecado contra el Espíritu Santo, es muy difícil que tú puedas pecar contra el Espíritu Santo si no hay conciencia y voluntad. Ahora, los teólogos, de todo lo que yo he leído, hay dos, pero hay gente que... Yo tengo un muchacho que me escribe WTN, que él está... Parece que tiene algún problema de compulsión, pero él está continuamente... Él me pregunta todos los días, ya yo borro las preguntas de él. Porque él me pregunta todos los días, 6 o 7 veces, que si él me pregunta algo que él hizo, que si es pecado contra el Espíritu Santo. Yo le dije, ¿tú estás loquito para pecar contra el Espíritu Santo? Para mí que tiene algún problema de... Cuando una persona tiene compulsión, la coge con cosas, por eso ya yo no le contesto. Le dije, mira, fulano, ya yo no te voy a contestar más. Busca un sacerdote y busca un psicólogo, porque necesitas tanto un sacerdote para que te guíe espiritualmente y un psicólogo para que te ayude la compulsión que tiene, porque muchos tiene 14 o 15 años. Dicen los teólogos que el pecado, esto tiene mucho un gran sentido, pecado contra el Espíritu Santo es negarse a la conversión. Que Dios te llame y tú rehuses convertirte. Ese pecado no se perdona. ¿Por qué no se perdona ese pecado? Porque si tú no te conviertes, ¿te pueden perdonar? No, si tú no te arrepientes, si tú no te conviertes, te arrepientes, no puede haber perdón. Luego entonces, si tú te niegas a convertirte, no te arrepientes y por eso no puede haber perdón. ¿Y a través de quién Dios llama a la conversión? A través del Espíritu Santo. Eso es negarse al Espíritu Santo. Hay personas que Dios lo ha llamado a las buenas, a las malas, a las peores, y dice, no me da la gana. Ahí no hay perdón. Si muere en ese momento, no hay perdón. Que el Señor ha tenido misericordia de un amigo mío que murió, le dieron un tiro, él tenía 29 años, y mira que yo le insistí que se bautizara. Le insistí, le busqué quien le diera las clases de bautismo, le facilité todo y él nunca se quiso bautizar. Allá hay conciencia de una persona que rechazó el bautismo y murió así, sin bautizar. Ahí no hay excusa de que a mí nadie me habló de Jesucristo, ahí no hay nadie que nadie me facilitó. Ahí todo se le abrió y es por voluntad propia. Ojalá que el Señor lo haya, al último momento se haya movido arrepentimiento, pero ahí hay un caso claro de una persona que se niega a la conversión. Y es un caso grave, pero muchas personas que conocemos, el Señor los llama. ¿Cuál es la otra cosa? Y para mí es que, porque eso es pecado contra el Espíritu Santo, el negarse a la conversión, pero si tú lees el texto ahí es donde yo creo que está la clave del Espíritu Santo y la cosa es seria. Fíjate lo que dice en San Lucas 12, 22. Ahora todo el mundo está despierto porque como están hablando de algo que los puede llevar al horno, ahora todo el mundo está de lo más despierto. Si estuviera hablando yo de la voluntad del Espíritu Santo, todo el mundo anduviera en Babia, pensando en José Caragoli en las elecciones de Hialeah. Dice San Mateo 12, 22, y escuchen bien, San Mateo 12, 22. Lucas viene después, San Mateo 12, 22. Estamos en San Mateo 12, estábamos hablando de eso. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y lo curó de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente asombrada decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo dijeron, este no expulsa a los demonios, más que por Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús, conociendo sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda destruido, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan sus hijos? ¿Por quién los expulsa sus hijos? Por eso ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado usted del reino de Dios. ¿O cómo puede uno entrar en casa del fuerte y saquear sus pertenencias si no ata primero al fuerte?
entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge, conmigo desparrama. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el contexto que lo dice Jesús, y yo lo veo clarísimo, tanto en San Lucas como en San Mateo, yo lo veo clarísimo, el pecado del Espíritu Santo es, oigan bien, para mí el pecado contra el Espíritu Santo. También lo que dicen los teólogos, de negarse a la conversión, porque eso no te da arrepentimiento y no te da perdón, y si no hay perdón, ¿qué cosa hay? Condenación. Pero en el contexto que Jesús dice, el pecado contra el Espíritu Santo es deliberadamente, lo voy a repetir, deliberadamente, achacar la obra de Dios al demonio. Decir que una obra de Dios, deliberadamente, yo por maldad mía, decir que una obra de Dios es obra de ¿quién? Del demonio. Ahí tú estás poniendo la santidad de Dios, ¿dónde? En el inmundo. Pecado que no se perdona. Ojo a los protestantes. Porque si tú dices que una aparición de la Virgen, deliberadamente tú dices que es el demonio, estás achacando la obra de Dios al demonio, pecado que no se perdona. Cuidado a los protestantes. Si tú dices que en la iglesia católica, donde el Espíritu Santo se mueve, es la iglesia de Satanás y la ramera de Babilonia, pecado contra el Espíritu Santo que no se perdona. Ustedes me oirán a mí decir que el pastor fulano está loco, el otro pastor es un descarado, pero nunca me verán decir a mí que el pastor fulano de tal, nunca lo he dicho, trabaja por obra del demonio. Jamás lo digo, porque si ese hombre está haciendo la obra de Dios, yo puedo pecar contra el Espíritu Santo. Es una cosa muy santa que hay que tener muchísimo cuidado. Por eso le digo a muchas personas, antes de tú hacer un juicio, a los mismos católicos que no les gusta la renovación carismática, yo digo, antes de hacer un juicio de lo que tú ves en la renovación carismática, cierra la boca. Porque puede ser que termines pecando contra el Espíritu Santo. Y eso ya lo estamos haciendo deliberadamente. Achacar la obra de Dios, o sea, la obra que hace Dios, decir que es obra de ¿quién? Del demonio. Para mí ese es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Ustedes entendieron eso? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Y Jesús bien claro, no se perdona ni en esta vida. Ojo, si Jesús dice que no se perdona en la otra, es específico decir que no se perdona en la otra, ¿qué es lo que quiere decir? Sí, pero por inducción quiere decir que si hay un pecado que no se perdona, quiere decir que hay pecado que sí se perdonan en la otra. Fíjate, si Jesús dice que no se perdona en esta vida, está bien, porque en esta vida se perdona y no se perdona. Pero si dice que no se perdona tampoco en la otra, si Jesús hace esa aclaración, es que hay pecados que sí se perdonan en la otra. ¿Dónde? En el purgatorio. Los pecados veniales y las consecuencias del pecado. Ahí está clarísimo. Porque si Jesús, si no hubiera dicho, eso no se perdona en esta vida, y punto, porque sabemos que en la otra no hay nada chance. Pero Jesús hace la salvación. ¿Ustedes entienden eso? Pecado contra el Espíritu Santo. Vemos, ya para terminar, para después de la semana que viene vamos a ver las características de Dios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. Habla, ¿dónde el Espíritu Santo habla? En Apocalipsis 2. En Apocalipsis 2, yo se lo voy a leer porque ya estamos terminando, no hay tiempo que ustedes lo busquen, ustedes lo anotan. Apocalipsis 2:7. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo intercede. ¿Dónde encontramos eso? En Romanos 8:26. Y de igual manera, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu Santo intercede. Juan 14:26. San Juan 14:26, y no lo voy a leer, solamente se lo voy a decir, dice que el Espíritu Santo enseña. Lo digo la semana, cuando venga el Consolador, Él los enseñará a la plenitud de la doctrina. ¿Se acuerdan cuando lo hablamos la semana pasada? El Espíritu Santo guía. ¿Dónde encontramos que el Espíritu Santo guía? En Hechos 16, Hechos de los Apóstoles 16, donde dice, del 6 en adelante, atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia.
Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu Santo. Tú ves, el Espíritu Santo le dice, no vayas por aquí, no vayas por allí. El Espíritu Santo guía y el Espíritu Santo llama. ¿Dónde vemos que el Espíritu Santo llama? En Hechos 13:2. Mientras estaba celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los tengo llamados. Resumiendo esta parte del Espíritu Santo como persona, vemos que el Espíritu Santo tiene características personales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene inteligencia, el Espíritu Santo tiene voluntad, el Espíritu Santo tiene emociones, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo llama. Entonces les digo, tener inteligencia, tener voluntad, hablar, interceder, enseñar, guiar y llamar son características de una persona, no es característica de una fuerza. ¿Tienen eso claro? Estudienlo en su casa, porque cuando ven a tocar la puerta y le dicen, no, porque el Espíritu Santo es como la electricidad, entonces ustedes van y ponen el oído en el cable, ¿para qué? A ver si habla, y tú dices, chico, pero el Espíritu Santo, no, la electricidad no habla, que es lo que dice una vez con el Espíritu Santo, me vino un testigo de Jehová, yo me tiré en el piso, buscé un tomacorriente y le pegué la oreja al tomacorriente, me dijo, ¿qué estás haciendo? A ver si me habla la electricidad. Por eso, estudien esto. La semana que viene vamos a entrar en la característica del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo es Dios. Porque a lo mejor ellos le vienen a decir, bueno, sí, es una persona, pero no es Dios. Vamos a ver, como vimos hoy, con las características personales. La semana que viene vamos a hacerlo con las características divinas. Ahora vimos que el Espíritu Santo es persona porque se asocia con personas. ¿Con quién se asocia? Con los apóstoles y con el Padre y con el Hijo. Sobre todo la frase más importante, vayan por el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo. ¿Cómo va a bautizar en el nombre? Según los testigos de Jehová, que dicen que el Padre es Jehová, Dios, Jesucristo es el ángel, es un ángel, y el Espíritu Santo es una fuerza. Entonces va a bautizar en el nombre de Dios, de un ángel y de una fuerza, todo con el prefijo, el que hace de los tres, uno. Es que eso no tiene, es que eso es totalmente descabellado. Pero ¿cuántos católicos se confunden? Que diariamente me escriben a Madre Angélica porque le tocaron la puerta y vienen con, ay, Jesucristo es un ángel. Pero por eso, pero no solo hay que echarlo, tenemos que nosotros, porque esa gente nos están interpelando a nosotros diciendo que somos ignorantes de nuestra fe. Porque así como sabemos de computadora, así como sabemos de grabaciones, así como sabemos de tecnología, así como sabemos de negocio, debemos saber del principal negocio, porque lo que sabemos de computadora, lo que sabemos de negocio, en la caja se termina, pero este negocio continúa y crece. Por eso esto es un llamado, por eso es la famosa frase, católico ignorante es un futuro protestante. Yo no conozco a ningún católico que conozca su fe que se haya ido de la iglesia. Los ignorantes son los que se van de la iglesia, los que no están seguros de su fe. La semana que viene vamos a hablar de las características de Dios, seguiremos hablando de los dones, de los frutos, que pues, se habla mucho de los carismas, pero casi nadie habla de los frutos. Y muchas veces los frutos son más importantes que los carismas, porque con los carismas te vas para el infierno, y con los frutos no. Tú con todos los carismas del mundo te vas al infierno. Y lo dice Jesús bien claro, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, liberamos demonios, no los conozco, hacedores de maldad. No le dice que no lo hicieron, sí lo hicieron, pero no lo reconoce. Sin embargo, yo creo que se hace mucho énfasis en los carismas y no se hace énfasis en los frutos. Vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo, que es lo que nos santifica. O sea que y al final, cuando terminemos este estudio del Espíritu Santo, antes de entrar en el último estudio de la iglesia, que va a estar muy interesante, porque vamos a ver qué son los cardenales, qué son los obispos, las órdenes de la iglesia, todo eso, antes de entrar en el estudio de la iglesia, cuando terminemos el estudio del Espíritu Santo, vamos a tener una noche de fusión del Espíritu Santo. Así que, con eso terminamos la clase de hoy, brevemente. Había una hermana que me pidió el otro día que hablara del viaje que tuvimos, o sea que por 15 días lo voy a resumir en 5 minutos. Así que van a pasar más rápido de lo que pasamos nosotros por los lugares. Porque como yo llegué del viaje, fue la misa del padre Saúl
y la semana pasada fue el jolgorio de los $600, que después se los voy a recordar. No hubo tiempo. Tuvimos verdaderamente, aquí está Marta María y está Roxana, que fueron alguien más, pues andan perdido alguien más aquí fue, yo creo que nadie más. Ay, José, que José está por allá atrás, que no lo veo. Ah, míralo allá. Y José, que inclusive durmió conmigo una noche y dice que ronco, pero, lo cual es cierto. Pero, tuvimos un viaje, si algo se me olvida, ustedes me lo recuerdan, tuvimos un viaje muy bendecido. Fue un viaje bien bonito donde el Señor hizo grandes cosas en la gente que participaron. Llegamos a Barcelona, que es una ciudad, para mí una ciudad más linda de España, más que todavía Barcelona conserva esa característica señorial que Madrid lo perdió por completo. Tuvimos en Barcelona el día libre, nosotros un grupo que me conoce a mí, confía en mí, nos fuimos al monasterio de Poblet de Llobregat, porque hubieron otra gente que empezaron, ¿y qué santo está enterrado allí? ¿Y en qué año? Digo, no, ustedes no van. Se acabó. Ya. Ustedes, si yo invito a alguien es porque ustedes estén seguros que si yo les invito a algo. Bueno, cogimos un ómnibus, unos pequeños, rentamos, nos fuimos al monasterio de Poblet de Llobregat. Impresionante. Es un monasterio trapense del siglo XI. Del siglo XI. Rodeado de murallas, como las murallas de Ávila. Entonces, hay 39 padres trapenses en ese monasterio. Fue el día del que ustedes estaban haciendo el rosario aquí. Y el monasterio es muy interesante porque a ciertas horas del día, cuando los monjes están haciendo labores del campo, a las personas le dan un tour por dentro del monasterio, que está vacío, y los llevan al refectorio, al comedor, a la biblioteca, y puedes ver verdaderamente los claustros del siglo XI de esa abadía. Hay un documental en Madre Angélica en español que lo ponen, que dura 1 hora, lo ponen muchas veces en Madre Angélica. Si ustedes lo ven un día, se llama el monasterio de Poblet de Llobregat, que es donde están enterrados los reyes de la corona de Aragón. Todos los reyes de la corona de Aragón están enterrados a los lados del altar, nos enseñaron. Tristemente, fue saqueado cuando la Guerra Civil Española. Y los comunistas jugaron a la pelota con las cabezas de los reyes de Aragón. Y desbarataron el monasterio, robaron. O sea, lo único que está es el monasterio. Todas las cosas, los vasos sagrados de cientos de años, todos fueron robados y perdidos. Pero pudieron reconstruir más o menos como era el monasterio en el siglo XI. Valió la pena la visita esa. Después también nosotros el día libre en Barcelona, aparte de dar una pata descomunal, fuimos a la misa de 10 de la Catedral de Barcelona, una misa con una clase de coro en latín, una misa preciosa del Cabildo de la Catedral, y fue un día muy interesante porque fue el día de la batalla de Lepanto, el 7 de octubre, y en la catedral, en una capilla, está el Cristo que iba en la nave principal de la batalla de Lepanto. Está el Cristo que llevaba don Juan de Austria, que ganó la batalla de Lepanto. Pudimos orar delante del Cristo que dio la victoria sobre los turcos, que si no vence la iglesia en la batalla de Lepanto, hoy en día todos ustedes estuvieran con una burka en la cabeza. Tuvimos también en el día libre en Barcelona, estuvimos en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced. La Virgen de la Merced se apareció allí, en Barcelona. Allí es donde tiene origen el culto de la Virgen de la Merced. Y pudimos subir al camarino de la Virgen y besar ¿cómo se llama? El escapulario. Pero lo curioso es que la Virgen de la Merced no tiene nada que ver, esta es la Virgen de la Merced. Pero lo curioso es que la Virgen de la Merced no tiene nada que ver con la Virgen de la Merced que conocemos nosotros, la original de ahí, porque la que conocemos está vestida de blanco. No, la estatua de la Virgen está sentada y tiene al niño sentado sobre los pies. Y no tiene velo, tiene pelo y la corona. Es una imagen muy antigua. Después, es de madera, una imagen grande de madera. Después de eso, pues ya como grupo fuimos a Montserrat, una experiencia, ¿verdad? Tuvimos misa allí en Montserrat, en la cripta de la iglesia, una experiencia muy bonita, porque verdad que Montserrat es algo espectacular. De ahí cruzamos y fuimos a Lourdes. Llegamos a Lourdes. Y le digo, he estado 4 veces en Lourdes, pero esta es la vez que más a mí Lourdes más me ha tocado. Una experiencia espectacular. Era un martes, había miles de personas en Lourdes siendo la procesión yo le voy a traer la foto, la procesión de las antorchas se perdía en la vista de las antorchas un martes, sobre todo muchos hombres con rosarios, rezando el rosario, muchísimos jóvenes y muchísimos hombres rezando el rosario, una cantidad tremenda. Yo nunca me había bañado en Lourdes porque le tengo pánico al agua fría.
Yo le tengo terror. Y esa agua baja de los Pirineos. Y para cómo había 40 grados. Pero algo a mí, la Virgen me llamó y yo me bañé temblando antes de caer en el agua. Y dije, si tú me estás llamando, iba a pasar el día entero en la gruta. Y dije, si tú me estás llamando, yo voy. Y da la coincidencia que cuando voy a entrar a la piscina, en el cubículo mío estaban 3 frailes de WTN. Que no estaban en la fila, que los entraron por otro lado. Uno de los padres que da la misa. Pero verdaderamente yo soy un poco escéptico para esas cosas, para las cosas milagrosas y eso, ¿verdad? Que no dude que no existen, sino que yo no puedo dar por milagro una cosa que es algo natural, porque eso sería engañarme yo y engañarlo a ustedes. Por eso la gente me decía, no, tú te secas. Y yo decía, sí, está bien. Yo sí le digo eso, yo entré en el agua y cuando salí del agua, uno camina como de aquí a donde están las flores. Cuando llegan las flores para ponerme la ropa, yo estaba totalmente seco. Helada. A mí se me fue hasta la respiración. Cuando a mí me sacaron, yo no podía, de verdad que no podía respirar de lo fría. Pero lo curioso es que yo voy a la playa y si voy a la playa me tengo que meter 5 o 10 minutos al sol para secarme. Nosotros nos metieron, nos sacaron y yo salí de aquí, llegué aquí y cuando cogí la ropa yo estaba totalmente seco, tan seco que yo me hacía así porque yo no lo creía, porque no tenía ni una gota de agua. Bueno, me puse la ropa, acababa de salir de la piscina, me puse la ropa y me fui. Por eso que ahí no hay toalla en ningún lugar. Verdaderamente yo no lo creía, pero sí lo experimenté. Tuvimos, verdad, muy bonita la experiencia. Nos tocó una monja muy espiritual, que verdaderamente la guía que nos dio nos dio un retiro espiritual. Tuvimos la suerte. Y la posesión del Santísimo, bueno, los que fueron pueden decirle lo que es la posesión del Santísimo, de Lourdes, que es a las 4 de la tarde, es lo más cerca del cielo que yo he visto en... ¿Y el milagrito que te pasó a ti? Bueno, eso después. No fue ningún milagro. Es una basílica subterránea que caben 10.000 personas. Y cuando la procesión sale de la orilla de allá del río, entonces lo más bonito, porque todo el camino de la procesión hay unas cosas así puestas. Y yo decía la noche antes, ¿para qué serán? Es que en todo ese camino de la procesión ponen incienso. Pero cubos de incienso son unas cosas así, pues donde quiera que vaya el Santísimo pasa por una nube de incienso. Y cuando llegan a la basílica caben 10.000 personas. Y era un martes a las 4 y estaba totalmente llena. Entonces el Santísimo, toda la basílica se enfoca en el altar que está en el medio. Y ponen el Santísimo y alrededor se ponen 12 diáconos con otras cántaras con incienso. Cuando tú ves los diáconos vestidos blancos con los incensarios, todo lo que te viene a la mente a ti es el Apocalipsis. Y sucedió una cosa que no fue un milagro, fue una coincidencia. Veníamos todos atrás del Santísimo, pero cuando el Santísimo llega a la iglesia subterránea, el Santísimo sigue por aquí y a la gente las desvían para acá, porque la gente entra, se sienta y el Santísimo entra por aquí, pero a toda esta gente las echaron para allá y a mí me dijeron que siguiera. Y cuando Marta María estaba tirando la película, vio entrar el palio el Santísimo y yo atrás de él. Y después cuando llegué al altar yo no sabía dónde meterme, porque estaba todo lleno. Y me senté con una gente de lo más elegante que estaban allí, que yo no sé ni quiénes eran. Pero bueno, señor, si tú me invitaste, A un lugar que era reservado para gente de cuello y corbata y yo que vendía churre a una milla. No sé qué me vieron de importancia. Y Rosana se quería colar y dijeron, no, para allá, para allá, para allá. Yo estaba dentro de la iglesia, porque yo no fui con la procesión, yo estaba dentro de la iglesia, habíamos 2 personas y entonces yo no quería interrumpirla, pero yo le hacía así y le señalaba a mi cámara y yo le decía, mira aquí. Y en eso yo desfilando, yo dije, no puede ser esto un milagro. Ahí en la basílica la basílica está llena. La basílica está llena de cuadros gigantescos de santos y hay uno de los cuadros, la beata son María de Jesús crucificado. Y San Charbel, están en los cuadros. Está puesto allí. De ahí seguimos y entramos a Loyola. Entramos en España, en Loyola tuvimos misa en la capilla donde San Ignacio se convirtió. Yo le pregunté a un hermano que estaba al final, yo estaba tocando el órgano, porque cantamos Alma de Cristo allí. Porque San Ignacio fue el que escribió Alma de Cristo. Y la cantamos allí en la capilla. Le pregunto a un hermano, ¿y no tienen una reliquia de San Ignacio? Pues sí, tengo una que acaba de llegar de Roma y se las voy a traer. Que es el hueso de la cabeza de San Ignacio. Y nos trajeron la reliquia de San Ignacio, la pudimos venerar, la reliquia de ahí seguimos a Covadonga, que estaba lloviendo, pero estuvimos en Covadonga, tuvimos la misa muy tempranito en la
en la cueva de la Virgen allá arriba en el medio de la montaña, muy, muy bonito Covadonga. De ahí llegamos a Compostela, pudimos orar en la tumba de Santiago, del apóstol Santiago, también muy el botafumeiro, el incensario ese gigantesco porque al otro día era la Virgen del Pilar, era día feriado en España, y llegamos a Portugal, fuimos a Porto y estuvimos en Fátima. También la experiencia de Fátima fue espectacular. Se calcula que había más de 1 millón de personas. Había gente durmiendo en casa de campaña en los parques, gente durmiendo con sábanas tapadas abajo de los árboles, familias enteras durmiendo con manta abajo. Había 1 millón, para mí que había más de 1 millón de personas, porque la noche antes del 13 de octubre hubo una vigilia por la noche, todo el mundo con velas. Ustedes dan en la foto, tú mirabas y era el horizonte se perdía de velas, pero se perdía el horizonte de muchos hombres, muchas familias, muchos sacerdotes con hábito, muchos sacerdotes jóvenes con hábito completo, muchas muchachas religiosas jóvenes con hábito completo. Ayer el padre Francesco se nos unió, el padre Francesco. Hubo una vigilia que la Virgen se trajo en procesión al altar con la corona, con la bala que de Juan Pablo II. Ese día, el 13 de octubre, se dejaron las intenciones de ustedes allí en Fátima. El otro día, por la mañana, hubo una concelebración impresionante a las 10 de la mañana. Había más de 1 millón y pico el padre Francesco concelebró habían miles de sacerdotes. Esa noche nos quedamos y tuvimos también la procesión porque todas las noches hay procesión de las velas con la Virgen de Fátima, también miles de gente por la noche en la procesión de la Virgen, todo el mundo con velas, una cosa bien. Fuimos al pueblo a donde vivían Francisco, Lucía y Jacinta, tuvimos la casa, vimos una sobrina de Lucía. Y un primo de Jacinto, de Francisco, algo de eso. Pero lo más interesante, vimos la danza del sol. Cuando salimos los vieron hasta Paolo, el chofer de la guagua lo vio. Cuando salimos de la iglesia de Fátima, alguien, creo que fue Liliana, dijo, miren el sol. Y el sol estaba dando vuelta como un CD. Cuando ustedes ven un CD que un CD está dando vuelta, estaba dando vuelta así, y tú lo puedes mirar con la vista normal y no se te dañaba. Yo lo estuve viendo como 10 minutos y la vista pero dando vuelta no se movía, sino que daba vuelta en el eje. O sea, bien impresionante esa estadía. De ahí estuvimos el 15 de octubre en Ávila. Llegamos ya, la procesión de Santa Teresa se había acabado, pero tuvimos misa en la Encarnación, en el convento de ella, tuvimos la misa. Y de ahí nos fuimos a Madrid, tuvimos un día libre en Madrid. Yo aproveché y me fui al Escorial y al Valle de los Caídos, porque nunca había estado en el Escorial ni en el Valle de los Caídos. Impresionante los dos lugares. Y por la tarde me fui a Toledo. Y allí me encontré a Rosana y a una gente del que se habían ido por su parte. Muy bonito Toledo. O sea que fue un viaje espiritualmente, fue muy provechoso. Hubieron muchos milagros, muchas sanaciones espirituales de gente que lo necesitaban. O sea que fue un viaje bien bendecido, gracias a Dios. Eso más o menos, no sé si me faltó algo. Lo de Liliana, que se le consiguió Bueno, a Liliana que sin querer se le consiguió un marcapaso, la muchacha que lleva los grupos, que ya está muy mal del corazón. El año pasado me pensaban que se moría, porque tiene que poner su marcapaso y no tenía dinero. Y da la coincidencia que hubo una señora en el grupo, que el marido de la hija es el que patrocina todas esas cosas de los marcapasos en Estados Unidos. Y entonces le consiguió gratis Ahora tiene medio parado el asunto, porque una misma dominicana pero eso se va como dice el refrán, no es peor astilla que la del mismo palo. Ya lo último que les voy a decir, traje los flyers del viaje de Semana Santa Israel. Los traje hoy, están puestos allá atrás. Nosotros tenemos un opcional que va a ser los caminos de San Pablo y Patmos. Esa parte de San Pablo y Patmos no está todavía. Cuando esté yo lo traigo completo. Ya para que tengan algo, traje solamente Semana Santa en Israel. Porque el viaje de Semana Santa Israel se regresa, y los que quieran seguimos a los pasos de San Pablo: Corinto, Tesalónica, Filipo, Atenas, cogiendo un crucero, Éfeso, la casa de la Virgen, y terminando en Patmos, en la cueva del Apocalipsis.
Eso se lo traigo después. Ahora, oigan bien, allá atrás están unos flyers, porque Liliana me lo pasó hoy por el email y no pude sacar otra cosa. Allá atrás están unos flyers que yo saqué muy sencillo, nada más dicen el precio y a dónde hay que llamar y eso, muy sencillo. Aquí yo tengo otros flyers que ya tienen el día por día el detalle de la Semana Santa en Israel. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás ya decidido a ir, a no ser que te mueras, como dice Luisito, te lleve el Señor, pero si tú estás decidido a ir ya, tú vienes aquí y me pides el fly que tiene todo detenidamente, yo se los doy. Si tú lo vas a pensar, llévate entonces el que está allá atrás, que es más simple, porque esto es para personas que ya de verdad, si tú eres ilegal, no tienes dinero y tienes 9 muchachos, no te lleves este fly, porque hay muy pocas posibilidades de que tú vayas, aunque el Señor hace milagros, porque yo los he visto. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Si tú lo vas a pensar, llévense el que está atrás. Si ya tú piensas que vas a ir, me piden. Por último, y ya terminamos, les recuerdo, Carlos, ven para acá. Les recuerdo que Carlos se ha metido en un lío tremendo. Carlos es la persona que va a estar. El otro día por la mañana hubo una celebración impresionante a las 10 de la mañana. Había más de 1 millón y pico el padre Francesco celebró con los... Habían miles de sacerdotes. Esa noche nos quedamos y tuvimos también la procesión porque todas las noches hay procesión de las velas con la Virgen de Fátima también. Miles de gente por la noche en la procesión de la Virgen, todo el mundo con velas. Bien, una cosa bien. Fuimos al pueblo a donde vivían Francisco, Lucía y Jacinta. Tuvimos la casa, vimos una sobrina de Lucía. Y un primo de Jacinto, de Francisco, algo de eso. Pero lo más interesante, vimos la danza del sol. Cuando salimos los vieron hasta Paolo, el chofer de la guagua lo vio. Cuando salimos de la iglesia de Fátima, alguien, creo que fue Liliana, dijo, miren el sol. Y el sol estaba dando vuelta como un CD. Cuando ustedes ven un CD que un CD está dando vuelta, estaba dando vuelta así, y tú lo puedes mirar con la vista normal y no se te dañaba. Yo lo estuve viendo como 10 minutos y la vista no se me... Pero dando vuelta, no se movía, sino que daba vuelta en el eje. O sea, bien impresionante esa estadía. De ahí estuvimos el 15 de octubre en Ávila. Llegamos ya a la procesión de Santa Teresa, se había acabado, pero tuvimos misa en la Encarnación, en el convento de ella, tuvimos la misa. Y de ahí nos fuimos a Madrid, tuvimos un día libre en Madrid. Yo aproveché y me fui al Escorial, al Valle de los Caídos, porque nunca había estado en el Escorial ni en el Valle de los Caídos. Impresionante los dos lugares. Y por la tarde me fui a Toledo. Y allí me encontré a Rosana y a una gente del que se habían ido por su parte. Muy bonito Toledo. O sea que fue un viaje espiritualmente, fue muy provechoso. Hubieron muchos milagros, muchas sanaciones espirituales de gente que lo necesitaban. O sea que fue un viaje bien bendecido, gracias a Dios. Eso más o menos, no sé si me faltó algo. Lo de Liliana, que se le consiguió Bueno, a Liliana que sin querer se le consiguió un marcapaso, la muchacha que de los grupos, que ya está muy mal del corazón. El año pasado me pensaban que se moría porque tiene que poner su marcapaso y no tenía dinero, y da la coincidencia que hubo una señora en el grupo que el marido de la hija es el que patrocina todas esas cosas de los marcapasos en Estados Unidos. Y entonces le consiguió gratis Ahora tiene medio parado el asunto, porque una misma dominicana pero eso se va como dice el refrán, no es peor astilla que la del mismo palo. Ya lo último que les voy a decir, traje los flyers del viaje de Semana Santa Israel. Los traje hoy, están puestos allá atrás. Nosotros tenemos un opcional que va a ser los caminos de San Pablo y Patmos. Esa parte de San Pablo y Patmos no está todavía. Cuando yo lo traigo completo, ya para que tengan algo, traje solamente Semana Santa en Israel, porque el viaje de Semana Santa Israel se regresa, y los que quieran seguimos a los pasos de San Pablo, Corinto, Tesalónica, Filipo, Atenas, cogiendo un crucero, Éfeso, la casa de la Virgen, y terminando en Patmos, en la cueva del Apocalipsis. Eso se lo traigo después. Ahora, oigan bien, allá atrás están unos flyers, porque Liliana me lo pasó hoy por email y no pude sacar otra cosa. Allá atrás están unos flyers que yo saqué muy sencillo, nada más dicen el precio y a dónde hay que llamar y eso, muy sencillo.
Aquí yo tengo otros flyers que ya tienen el día por día el detalle de la Semana Santa en Israel. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás ya decidido a ir, a no ser que te mueras, como dice Luisito, me te lleve el Señor, pero si tú estás decidido a ir ya, tú vienes aquí y me pides el flyer este que tiene todo detenidamente, yo se los doy. Si tú lo vas a pensar, llévate entonces el que está allá atrás, que es más simple, porque esto es para personas que ya de verdad, si tú eres ilegal, no tienes dinero y tienes 9 muchachos, no te lleves este flyer, porque hay muy pocas posibilidades de que tú vayas, aunque el Señor hace milagros, porque yo los he visto. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Si tú lo vas a pensar, llévense el que está atrás. Si ya tú piensas que vas a ir, me piden. Por último, y ya terminamos, les recuerdo, Carlos, ven para acá. El Espíritu Santo, dice el Catecismo de la Iglesia, el Espíritu Santo con su gracia es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, el único verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. ¿Se acuerdan San Gregorio Nacianceno, que hablamos la semana del amplio? El teólogo explica esta progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. ¿Se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? Cuando San Gregorio Nacianceno explicó que el Padre es el primero que se revela, pero el Hijo está implícito en el Padre y el Espíritu Santo está implícito en el Hijo. O sea que es una revelación progresiva. Dice, pero fíjate qué interesante lo que dice la Iglesia, dice, es el primero que nos despierta en la fe. Sin embargo, es el último en la revelación de las divinas personas. Porque es el primero que nos despierta en la fe. ¿Cuál es el sacramento de la fe? El bautismo. Hablamos la semana pasada. El bautismo es el sacramento del Espíritu Santo. Aunque el sacramento del bautismo es el que comienza en nuestra alma la inhabitación de la Trinidad, como decía la Beata Isabel de la Trinidad. Esa inhabitación, que la Santísima Trinidad viene a habitar en nosotros. Comienza en el bautismo. Pero comienza por medio de ¿qué? Del Señor Espíritu Santo. Todos los sacramentos, aunque son obras de Cristo, vienen a nuestra vida a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por eso, no es así, pero si pudiéramos tener una idea humana para entender las obras de las 3 divinas personas, lo dijimos la semana pasada, es que el Padre obra ¿en qué? En la creación. ¿El Hijo en qué obra? En la redención. ¿Y el Espíritu Santo? En la santificación. O sea, ya, pues, no es así, pero para que tengan una idea, ya pasó la obra del Padre, ya se concluyó o se está concluyendo en el cielo la obra del Hijo. ¿En plena obra de quién estamos? En la obra del Espíritu Santo. Podemos decir que estamos en la era del Espíritu Santo, por eso es el Señor de la Iglesia. El Espíritu Santo es el Señor de la Iglesia, porque esta es la era del Espíritu Santo. Es todo lo que la Iglesia actúa, aunque actúa por la obra de Cristo, viene a nosotros por la acción del Espíritu Santo, que decía San Gregorio Nacianceno, que aunque es el primero que nos introduce a la vida divina, es el último de la revelación, porque es el último revelado, por orden Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sigue diciendo la Iglesia en el punto 685, creer en el Espíritu Santo es por tanto profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad Santa, consustancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria, en tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo, sino en la economía divina. Son dos cosas diferentes, que eso nos dice el símbolo de Nicea-Constantinopla, que es consustancial al Padre. ¿Qué es lo que quiere decir que es consustancial? Que es de la misma sustancia. Así como todos nosotros somos de la misma sustancia. ¿De qué sustancia somos nosotros? Humana. El Espíritu Santo de la misma sustancia del Padre, de sustancia divina. La misma. Lo que es el Padre es el Hijo. Y es también el Espíritu Santo. Si Dios es persona, el Hijo es persona, el Espíritu Santo es persona. Si el Padre es Dios, está de la sustancia divina, el Hijo de la sustancia divina, el Espíritu Santo es de sustancia divina. El misterio de la Trinidad, que ni se tomen el trabajo de pensar en él, porque nunca lo van a llegar a conocer. Recuérdense lo que les he dicho 1.000.000 de veces, la Trinidad no se estudia, se adora. La Trinidad solamente se adora. Olvídense de estudiarla. Y dice aquí estas dos palabras.
Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria. Teología, el conocimiento de Dios de la Trinidad, los estudios de la Trinidad. Dice, la iglesia no te va a hablar, el catecismo no te va a hablar de la teología trinitaria, te va a hablar de la economía divina. ¿Qué cosa es la economía divina? ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? O sea, son dos tipos de estudios. La teología estudia quién es el Espíritu Santo. El catecismo nos va a hablar no de quién es el Espíritu Santo en el misterio de Dios, sino qué hace el Espíritu Santo en mi vida. ¿Cómo se llama ese hacer del Espíritu Santo en la vida de nosotros? La Trinidad, economía divina, que cómo obra el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Los nombres que se le han dado al Espíritu Santo en toda la historia de la Trinidad desde los primeros tiempos, implican que el Espíritu Santo es una persona. San Juan 14, 16 y Juan 16, 7 dicen claramente, llaman al Espíritu Santo el Consolador. Juan 14, 16 y Juan 16, 7, ¿cómo llaman al Espíritu Santo? Consolador. Es uno de los títulos que más se usa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿por qué el Espíritu Santo nos consuela? ¿De qué nos consuela el Espíritu Santo? Él nos restituye la gracia. Consuelo es cuando alguien pierde a alguien. Por ahí lo dijeron. Rosana lo dijo. El Espíritu Santo nos consuela de la pérdida física de Cristo en la tierra. Por eso Jesús sube al cielo, ¿y quién desciende? El Espíritu Santo nos viene a consolar de esa ausencia, aunque Jesús está en la Eucaristía sacramentalmente, pero estamos hablando de la presencia de Jesús caminando como cada uno de nosotros. Esa presencia que cuando los apóstoles vieron a Jesús subir al... Dice, versículo 13, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Vemos otra vez el Espíritu Santo relacionado con ¿quién? Con la gracia del Padre, la comunión, y junto con la comunión del Espíritu Santo, el amor del Padre, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu Santo. Lo vemos asociado también a personas. Vemos que el Espíritu Santo, podemos decir que es persona porque tiene asociación con ¿quién? Con personas, con los apóstoles, con el Padre y con el Hijo. Pero entonces por asociación, y no solo visto, por asociación podemos decir que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una emanación, no es un fantasma, es una persona. Pero también el Espíritu Santo tiene características personales. El Espíritu Santo tiene características personales. Lo vemos en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, si ustedes no lo quieren buscar, como se demoran tanto en manejar la Biblia, y eso es una señal de que no la manejan nunca. Porque si usted hay una persona, coge el timón del carro, y el carro se le va para aquí, y se le va para allá, y se apaga, y choca con una mata, ¿qué es lo que quiere decir? Que no maneja. Si ustedes andan buscando los Corintios y no lo encuentran por ningún lado, es que ustedes no están acostumbrados a manejar la Biblia. Esperando que se callen para decirlo. Acuérdate de las reglas que ustedes hablan, yo no hablo. Eso me lo enseñó mi abuelita cuando era chiquito. Que cuando las personas mayores hablan, los demás se callan. Ustedes son niños aquí, yo soy la persona mayor, así que yo hablo y ustedes se callan. Primera de Corintios 2, versículo 10. Dice lo que dice Pablo. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Vemos primero aquí una característica de persona del Espíritu Santo. ¿Qué característica es? Inteligencia. ¿Una fuerza puede ser inteligente? No. Eso que dicen que la naturaleza es inteligente, la naturaleza no es inteligente. ¿Un ciclón es inteligente? No, un ciclón se mueve de acuerdo a las altas y las bajas presiones, pero él no decide para dónde coger. Sin embargo, aquí dice bien claro San Pablo que el Espíritu Santo revela. O sea, revela, para revelar algo hay que tener inteligencia de lo que tú vas a revelar.
Porque si yo le digo, le voy a revelar algo, me paro aquí, le digo una salta disparate, ¿qué cosa le revelé a ustedes? Nada. O si vengo y le digo, les voy a revelar algo, Cristo salva. ¿Qué les revelé yo a ustedes? Nada, hay que tener inteligencia para una revelación. No solo hay que ser inteligentes, sino fíjate lo que dice. Y esto es versículo de 1 Corintios 2:10, importantísimo. Dice, el Espíritu todo lo sondea. Dice que todo lo sondea. Fíjate hasta lo que sondea, hasta las profundidades de Dios. Eso es tremendo. El único que penetra, hay otras versiones bíblicas que me gustan porque dice, penetra hasta las entrañas de Dios, que decía hasta lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es el único que puede conocer las entrañas de Dios. Y como el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios, por eso que de ese conocimiento que él tiene de lo profundo de Dios, nos los da ¿a quién? A cada uno de nosotros. Por eso tú te aburres de leer a veces algo y tú no entiendes nada. De buena primera invocas al Espíritu Santo, de buena primera todo se te corre, cosas que tú no entendías nunca, un día tú lo ves tan fácil, porque el Espíritu Santo se está comunicando aquello que él encontró ¿dónde? En las entrañas de Dios. Y ahora que me pregunto, ¿quién puede sondear la profundidad de Dios? Dios mismo. Ninguna fuerza externa. Se dice que ni siquiera Cristo es el único que ha entrado a la presencia de Dios. Aquí no es entrar a la presencia, aquí es entrar ¿a dónde? A las entrañas de Dios. Solamente Dios, y un Dios que es una persona. O sea, vemos en Corintios 2, 10, 11, que el Espíritu Santo tiene inteligencia. Piensa, determina y tiene propósitos. Vamos a ver también en Primera de Corintios 12, capítulo 8. Primera de Corintios 12, capítulo 8, dice, porque a uno se le da por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu. O sea, vemos aquí que el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Da. El Espíritu Santo da. Si el Espíritu Santo da, ¿qué es lo que quiere decir? Que tiene voluntad. Solamente una persona que tiene voluntad puede dar. Ustedes conocen a alguien que está catatónico. Una persona catatónica, una persona que está en estado vegetativo, ¿puede dar algo? No. O sea, la persona que da es una persona que tiene voluntad, que sabe que lo que posee y sabe que eso que posee lo puede dar. Él da a los cristianos todos los dones que dio desde el principio y los sigue dando. Y lo que dice el versículo 11 es muy importante. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolo a cada uno en particular según su voluntad. Ahí lo dice bien claro, el Espíritu Santo tiene voluntad. Porque él da no a lo loco, no es una piñata que él tira a ver lo que cae. A cada cual, evalúa a cada cual, y a esa persona que evalúa, le da según su voluntad. Y ese es el problema que lo veremos después cuando estudiemos los dones. Ese es el problema con los dones, que tú no puedes rechazar don que te dé, ni buscar don que no te dan. Porque el don que te dan proviene ¿de qué? De la voluntad del Espíritu Santo. ¿Qué es lo único que uno puede hacer con los dones? Aceptarlo y usarlo. No buscar el que no tiene y no usar el que te dieron. Es un gran pecado no usar el don que te da el Espíritu Santo. Y es un gran pecado ambicionar un don que a ti no te dieron. Recuérdate que todos esos dones vienen a ti por la voluntad. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene inteligencia y el Espíritu Santo tiene voluntad. Vamos a ver Romanos 15. Romanos 15. Romanos, la primera carta que está después de los hechos de los apóstoles. En Romanos 15:30, dice San Pablo en Romanos 15:30, les suplico, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchen juntamente conmigo en sus oraciones, rogando a Dios por mí. O sea, San Pablo dice, les suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el, ¿qué cosa? Amor del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el amor? Una emoción. El Espíritu Santo ama. Luego, entonces el Espíritu Santo tiene ¿qué cosa? Emociones. Estamos viendo ya que el Espíritu Santo tiene inteligencia. ¿Tiene qué cosa? Voluntad. Ahora vimos que tiene emociones. Ama. Pero vamos a ver más todavía. En Efesios 4. En Efesios 4. Y esta palabra de la carta
a los Efesios, es bien interesante. Efesios 4:30. Este es el problema de tener estampas en la Biblia. Dice que en el Siervo de Cristo Vivo dicen que no se puede tener estampas en la Biblia, pero no es porque sea malo, sino porque no tiene una pila de estampas, que es que abres una página, se te caen 6 o 7, y entonces tienes que estar recogiendo las estampas que se te caen. En Efesios 4:30 dice San Pablo: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. No entristezcan al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se puede entristecer. Fíjate, el Espíritu Santo tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene emociones, ama. El Espíritu Santo se entristece. Vamos a la epístola a los Hebreos, que es la última de las epístolas de San Pablo. Hebreos 10, 29. Y esto sí es tremendo, anoten ahí Hebreos 10, 29. Dice: cuanto más severo castigo piensan cuán más severo castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que le santificó y ultraje al Espíritu Santo de la gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo haré lo merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Fíjate lo que dice San Pablo, que dice que el Espíritu Santo va a haber un gran castigo para el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza. Pero dice que también va a haber un castigo terrible para que quien ultraje al Espíritu Santo. Luego entonces, ultrajar, insultar, quiere decir, el Espíritu Santo puede ser insultado. Repetimos esta letanía para que por lo menos que se recuerden hasta las 11 de la noche. El Espíritu Santo tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene emociones, como cuáles, como amar, se entristece y puede ser insultado. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 12. San Mateo, y apréndanse esto, o pónganlo en una listita en la parte de atrás de la Biblia, en una lista para cuando los testigos de Jehová le vengan a decir que el Espíritu Santo es una fuerza. San Mateo 12, capítulo 31. San Mateo 12, capítulo 31. Y esto anótenlo también con rayas amarillas, rojas, verdes, con todo lo que tengan. San Mateo 12, 31. Dice Jesús: por eso les digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. El Espíritu Santo puede ser ofendido. Y fíjate lo que dice: la ofensa de Cristo se perdona, y la ofensa del Padre se perdona. La ofensa del Espíritu Santo no se perdona. Y fíjate lo que aclara: ni en esta vida ni en la otra. Eso hay que decir jamás. Ahora tú me dices a mí: se puede ofender a la persona del Padre, se puede ofender a la persona del Hijo, y a una fuerza no se puede ofender. ¿Tiene sentido eso? No. ¿Por qué no se puede ofender al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu santificador. Cuando tú ofendes al Espíritu Santo, estás ofendiendo la santidad del mismo Dios. Anoten ese versículo. Y se ha discutido mucho qué cosa es la ofensa contra el cielo. Les pareció que la tierra se había quedado vacía. 3 años caminando con el maestro se va, ¿y cómo se quedaron ellos? Sin saber a dónde ir. Por eso el Espíritu Santo se llama el Consolador, es ese que nos consuela, porque viene a llenar nuestra vida, y no solo nos viene a llenar nuestra vida, que nos presenta a Cristo de una forma diferente. ¿Cómo nos presenta el Espíritu Santo ahora a Cristo? ¿De qué forma? Sacramental. Es verdadera la presencia física, de eso no hay duda, pero ya no es Jesús con los ojos, la cabeza que veíamos con los ojos físicos. Ahora tenemos que verlo a través de los ojos ¿de qué?
del Espíritu, los ojos de la fe. Por eso la presencia física de Jesús es presencia física. ¿Pero de qué forma? Sacramental en la iglesia. Sacramentum quiere decir misterio. De una forma misteriosa. Y hasta quién es el Señor de la Eucaristía, quién es el que hace que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. El Espíritu Santo. Por eso la gente, los protestantes que me dicen, ¿y por qué ustedes creen que es imposible pensar que un pedazo de pan y un pedazo de vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo? Yo le decía, si el Espíritu Santo en el vientre vacío de María, sin participación de hombre, pudo poner la segunda persona de la Trinidad, puede convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, porque es el mismo Espíritu Santo. Por eso es lo que siempre les he dicho a ustedes cuando les explico la Eucaristía. Cada Eucaristía es una encarnación. Porque así como Jesús se encarnó en el vientre de María, Jesús vuelve a encarnarse en el altar, bajo la apariencia de pan y de vino. Por eso la Eucaristía es toda la vida de Cristo, porque cada Eucaristía es una epifanía. Epifanía quiere decir una manifestación para que sea adorado. Cada Eucaristía es el Calvario, la muerte de Cristo, lo hemos estudiado. Cada Eucaristía es la resurrección de Cristo. O sea, toda la Eucaristía es la acción de la vida de Cristo de forma sacramental. El Espíritu Santo muestra que es una persona. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová y hasta algunas iglesias cristianas nuevas niegan que el Espíritu Santo es una persona. Las iglesias nuevas pentecostales ya no son trinitarias, son unitarias. Hay muchísimas iglesias protestantes pentecostales que niegan la Trinidad. Y aquí en Miami, no sé si Mildred sigue en el closet. Para los que están viendo esto no quiere decir que está metido en un cuarto allá atrás, no vayan a pensar nada mal. Pero Mildred una vez me llamó aterrada, porque había un pastor aquí en Miami, hace 2 o 3 años, un pastor aquí en Miami, en el radio en Miami, maldiciendo la Trinidad. Y Mildred se debe acordar, que hablaba en lo que ahora es radio, ¿cómo se llama? No, antes era Radio Fe, ahora se llama... No, esta radio, está la Radio Bambí, la cubanísima, ¿cómo se llama la otra? La Poderosa. Ahí tenía un programa por la mañana que estaba maldiciendo la Trinidad, un pastor pentecostal. Porque ahora ellos son unitarios, creen, eso es una herejía de los siglos I, creen que una sola persona de Dios se manifiesta en diferentes formas. Eso es totalmente una herejía. El Espíritu Santo es una persona, y la primera que vamos a ver es cómo el Espíritu Santo se asocia con personas también. Por ejemplo, en San Mateo 28, sobre todo los testigos de Jehová andan de puerta en puerta negando que el Espíritu Santo es una fuerza. Ellos dicen que el Espíritu Santo es como la electricidad, dicen ellos. En San Mateo 28, versículo 19, dice Jesús: vayan pues y hagan discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos el Espíritu Santo asociado ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Ahora pregunto, ¿el Padre es una persona? ¿El Hijo es una persona? Pues el Espíritu Santo es una persona porque está asociado con otras dos. Y fíjate lo curioso que dice San Mateo 28, 19. Vayan pues y hagan discípulos en toda la gente, bautizándolos en el nombre. No dice en los nombres. No dice en los nombres. Dice en el nombre. Él es singular. En el nombre. ¿Y qué nombre dice? Un nombre que es 3 personas. Allá hay una referencia tremenda al misterio de la santidad. Entonces, por asociación, el nombre del Espíritu Santo se asocia también con 2 personas. En Hechos 15, busquen Hechos 15. Y hace tiempo que no utilizamos físicamente la Biblia, aunque yo sí la uso, pero ustedes que no buscamos. En Hechos 15, 28, en Hechos 15, 28, dice que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerle más carga que éstas sean indispensables. ¿Quiénes están hablando aquí? Los apóstoles en el concilio de Jerusalén. ¿Qué dicen los apóstoles? Hechos 15, 28, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerle más carga. O sea, se está asociando los apóstoles ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Son personas los apóstoles? Por asociación también el Espíritu Santo es. Y vamos a verlo después cuando lleguemos ahí, que el Espíritu Santo también decide
Porque dice, hemos decidido del Espíritu Santo y nosotros. Una fuerza no decide. ¿Quién es el único que puede decidir? Una persona, es que inclusive una persona que está en estado vegetal o una persona que tiene problemas mentales no tiene capacidad de decisión, solamente una persona. Aquí lo vemos bien claro. Segunda de Corintios, segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13. Capítulo 13, el Espíritu Santo, es ofensa que no se perdona. De todo lo que he leído del Espíritu Santo, la ofensa del Espíritu Santo, hay dos líneas, porque como Jesús no especifica cuál es el pecado imperdonable, y hay personas que se aterrorizan con esto. Pero primero que nada, usted tiene que tener en cuenta una cosa: para que haya pecado, para que uno tenga pecado, ¿qué es lo primero que uno tiene que tener? Conciencia de pecado y voluntad de pecar. Si tú no tienes conciencia de pecado, no es pecado. Si tú no sabes que algo es pecado y tú lo hiciste sin saber que es pecado, no hay pecado. Ahora, ojo, si tú haces algo creyendo que es pecado y no es pecado, es pecado. Porque es la conciencia que tú tienes de ofender a Dios. ¿Ustedes entienden eso? Hay gente que me ha dicho, yo no sabía que eso era pecado. Si tú de verdad no sabías, nunca nadie te dijo que era pecado, eso no es pecado. Porque hay que tener conciencia de pecado. Y segundo, lo que hay que tener voluntad de querer pecar. Yo sé que es pecado y lo voy a hacer porque a mí me da la gana. Si tú no conoces qué es el pecado contra el Espíritu Santo, es muy difícil que tú puedas pecar contra el Espíritu Santo si no hay conciencia y voluntad. Ahora, los teólogos, de todo lo que yo he leído, hay dos, pero hay gente que... Yo tengo un muchacho que me escribe WTN, que él está... Parece que tiene algún problema de compulsión, pero él está continuamente... Él me pregunta todos los días, ya yo borro las preguntas de él. Porque me pregunto todos los días, 6 o 7 veces, que si él me pregunta algo que él hizo, que si es pecado contra el Espíritu Santo. Yo le dije, ¿tú estás loquito por pecar contra el Espíritu Santo? Para mí que tiene algún problema de... Cuando una persona tiene compulsión, la coge con cosas, por eso ya yo no le contesto. Le dije, mira, fulano, ya yo no te voy a contestar más. Busca un sacerdote y busca un psicólogo, porque necesitas tanto un sacerdote para que te guíe espiritualmente y un psicólogo para que te ayude la compulsión que tiene, porque muchos tiene 14 o 15 años. Dicen los teólogos que el pecado, esto tiene un gran sentido, pecado contra el Espíritu Santo es negarse a la conversión. Que Dios te llame y tú rehuses convertirte. Ese pecado no se perdona. ¿Por qué no se perdona ese pecado? Porque si tú no te conviertes, ¿te pueden perdonar? No, si tú no te arrepientes, si tú no te conviertes, te arrepientes, no puede haber perdón. Luego entonces, si tú te niegas a convertirte, no te arrepientes y por eso no puede haber perdón. ¿Y a través de quién Dios llama a la conversión? A través del Espíritu Santo. Eso es negarse al Espíritu Santo. Hay personas que Dios lo ha llamado a las buenas, a las malas, a las peores, y dice, no me da la gana. Ahí no hay perdón. Si muere en ese momento, no hay perdón. Que el Señor ha tenido misericordia de un amigo mío que murió, le dieron un tiro, y tenía 29 años, y mira que yo le insistí que se bautizara. Le insistí, le busqué quien le diera las clases de bautismo, le facilité todo, y él nunca se quiso bautizar. Allá hay conciencia de una persona que rechazó el bautismo y murió así, sin bautizar. Ahí no hay excusa de que a mí nadie me habló de Jesucristo, ahí no hay nadie que nadie me facilitó. Ahí todo se le abrió. ¿Y es por voluntad propia? Ojalá que el Señor lo haya, al último momento, se haya movido arrepentimiento, pero ahí hay un caso claro de una persona que se niega a la conversión. Y es un caso grave, pero muchas personas que conocemos, el Señor los llama. ¿Cuál es la otra cosa? Y para mí es que... Porque eso es pecado contra el Espíritu Santo, el negarse a la conversión, pero si tú lees el texto ahí es donde yo creo que está la clave del Espíritu Santo y la cosa seria. Fíjate lo que dice en San Lucas 12, 22. Ahora todo el mundo está despierto porque como están hablando de algo que los puede llevar al horno, ahora todo el mundo está de lo más despierto. Si estuviera hablando yo de la voluntad del Espíritu Santo, todo el mundo anduviera en Babia, pensando en José Caragol y en las elecciones en Hialeah. Dice San Mateo 12, 22, y escuchen bien, San Mateo 12, 22. Lucas viene después, San Mateo 12, 22. Estamos en San Mateo 12, estábamos hablando de eso. Entonces,
Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y lo curó de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente asombrada decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo dijeron, este no expulsa a los demonios, más que por Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús, conociendo sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda destruido, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan sus hijos? ¿Por quién los expulsa sus hijos? Por eso ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado usted el reino de Dios. ¿O cómo puede uno entrar en casa del fuerte y saquear sus pertenencias si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge, conmigo desparrama. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el contexto que lo dice Jesús, y yo lo veo clarísimo, tanto en San Lucas como en San Mateo, yo lo veo clarísimo, el pecado del Espíritu Santo es, oigan bien, para mí el pecado contra el Espíritu Santo. También lo que dicen los teólogos de negarse a la conversión, porque eso no te da arrepentimiento y no te da perdón, y si no hay perdón, ¿qué cosa hay?